Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este viernes 18 de agosto de 2017. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y como siempre, los viernes, saludando a nuestro acostumbrado panel, doctor Kirio Waldo Salgado. Un placer enorme saludar. Señor les bendiga. Juan José Martel, también me da muchísimo gusto saludarte, Juan José. Buenos días, amigos. Un gusto estar acá. Garry Safi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, también saludamos a nuestro buen amigo Paul Steiner. Gracias por acompañarnos, Paul. A la orden, gracias por invitarme. Deseamos una también pronta recuperación para nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que seguramente nos está viendo. Esperamos pronto se recupere, que repose y sobre todo también que se cuide muchísimo de la salud. Creo que ese es lo más preciado que tenemos y como decía alguien por ahí, si no nos cuidamos nosotros, después de Dios, ¿quién nos va a cuidar? Bueno, así es que te deseamos lo mejor, Julio, que te recuperes pronto. Este viernes con nuestros panelistas analizaremos el mensaje que envían las autoridades de nuestro país al desarticular una supuesta red de corrupción dentro del sistema judicial. Ese ha sido un acontecimiento que obviamente ha acaparado muchísimo la atención esta semana. El día de ayer incluso fue nuevamente puesto en vitrina el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y quien tuvo que retirarse de los juzgados precisamente por sentirse mal de salud. A eso sumémosle que esta semana la Fiscalía pues capturó a esos funcionarios y exfuncionarios por supuestamente favorecer con información judicial al expresidente en el juicio civil que se le sigue. Además, vamos a aprovechar, echarle un vistazo a la negociación que a la fecha sigue sin dar frutos en la Asamblea Legislativa para elegir nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Por cierto, el día de ayer, el diputado Francis Habla renuncia repentinamente al partido, a continuar siendo miembro del partido, y todo lo que apunta a pensar, tras esta decisión de la cual fue muy escueta a los medios de comunicación y que no quiso profundizar, es que también él no está de acuerdo en los mecanismos y sobre todo los apoyos que este partido o su partido en ese momento estaría dando para la elección de los magistrados. Ahí, como dicen, está un punto que deja entrever que podría ser la decisión que lo llevó a renunciar al partido. Pero bueno, ese es algo especulativo, es parte de lo que podemos tener al alcance del olfato periodístico, pero es parte del debate también al que van a tener que someterse ustedes este día. Vamos a ver, 3 preguntas claves también presentes en esta mesa y que nos van a ayudar a describir mejor los temas. ¿Qué alcances tendrá la investigación sobre esta supuesta red de corrupción? La otra es, ¿qué medidas debe de tomar el órgano judicial para evitar que sus funcionarios sean sobornados, o sean susceptibles al soborno? Yo creo que ese es lo mejor, los susceptibles, porque no todos están bajo esa línea. Así es que con el debido respeto para todos los trabajadores del sistema judicial, aquellos que verdaderamente cumplen con esas normas de calidad, de ética y de honradez. La tercera pregunta, ¿qué factores atrasan la elección de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República? Así es que ahí están disponibles para que este día podamos hacer el debate, desarrollar el debate bajo esa lógica de preguntas que tenemos. Recuerden nuestros sistemas de comunicación disponibles para que usted participe de manera constante. Queremos interactuar con ustedes, nos interesa promover ese debate, esa cultura del debate político en ustedes. A ver, doctor Salgado, ¿qué piensa usted frente a este nuevo acontecimiento judicial? ¿Qué alcance tendrá esta investigación sobre esta supuesta red de corrupción? Cuéntenos. En primer lugar, yo quisiera enfatizar que cualquier comentario que hagamos debe ser circunscrito a la presunción de inocencia. Que no se nos olvide, nosotros hemos mantenido siempre en esta mesa que la presunción de inocencia debe privar siempre en todo proceso, sea quien sea y sea el delito que fuere.
En el caso de la corrupción judicial, llamada así por los medios informativos, por la Fiscalía y por algunos abogados, la corrupción judicial es imposible pararla. No se puede. Y no se puede porque conocemos los abogados viejos, conocemos que desde hace mucho tiempo la corrupción ha comenzado en la misma Corte Suprema de Justicia. La corrupción ha comenzado desde el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo hubo una excepción gloriosa para este país, que fue que a pesar de que los señores de la Sala de lo Constitucional fueron electos por los mismos grupos viciados de la Asamblea Legislativa, ellos tomaron un rumbo diferente por esos designios que Dios tiene para los países. Y lograron mantenerse honestos, trabajadores, pero además han revolucionado las leyes del país y la parte política de la nación. De ahí, ¿qué podríamos decir? Usted le pregunta a un juez allá de Santiago de María o de donde sea, ¿y usted por qué permite esto? Le va a decir, porque yo no puedo hacer nada, porque esta gente ya no es el empleado de antes, que eran secretarias comerciales o bachilleres que entraban a los tribunales, hoy son licenciados, son abogados. Y es más difícil para un juez tratar de imponerse sobre un abogado. Y es más difícil para la Administración de Justicia porque ese abogado ya no cobra como el empleado aquel, como el contador, como el bachillero, como la secretaria, sino que cobra como abogado. Pero también están los sacadores. Los sacadores les decimos a aquellos abogados intermediarios o bachilleres intermediarios que se prestan para llevar y traer y que dicen que tienen influencia con un juez y en muchísimos casos la tienen y persuaden al juez, no sé por cuántas razones, pero persuaden al juez para que tome decisiones injustas. Con esto no estoy juzgando a ninguno de los que están siendo procesados con el nombre de la, ¿cómo de la? Tranzas. Tranza. A ninguno. En el caso específico del presidente Saca, yo creo que ha vuelto a caer sobre el presidente Saca una acusación que a la Fiscalía creo yo que le va a ser muy difícil probarla. Y espero yo que el presidente Saca salga bien librado, porque si no, son de 6 a 10 años la pena. Y aunque saliera libre por los demás delitos, si lo condenan por este es de 6 a 10 años. ¿Qué habrá pasado ahí? Son las preguntas. ¿Qué poder tenía la señorita o señora que extraía información o extraía documentos sin que el juez se diera cuenta? Sin que los encargados de los expedientes se dieran cuenta. ¿Quién sería la persona que le puso el dedo para que la Fiscalía le siguiera una investigación telefónica que la llevó a ciertos abogados que estaban sirviendo aparentemente de intermediarios en esa transacción? Entonces, hay muchas cosas que comentar y que discutir todavía. Por eso es que yo creo que la presunción de inocencia se impone. Ahora, en esta, ¿cómo es que se llama la operación? Tranzas. Trance o tranza. Tranza. En esta operación tranza, perdónenme, señores fiscales, pero esta no es la única operación tranza que deben seguir. Si en los tribunales cada día hay 10.000 operaciones tranzas.
de acuerdo por cada juicio. Y el que tiene más saliva traga más pinol. Entonces hay gente que sale bien librada. ¿Por qué? Porque logró sus objetivos a través de la corrupción del órgano judicial. Y estoy haciendo una aclaración. No todos los jueces, ni todos los empleados judiciales son corruptos. Hay gente honesta y gente inteligente. Y hay gente que trata de enarbolar la bandera de la moral y de la capacidad en el órgano judicial. Vamos a ver. Hay varios temas. Mira, la probidad del órgano judicial, de los integrantes del órgano judicial, siempre ha estado en entredicho. Precisamente porque la mayoría de jueces son honestos, pero lamentablemente hay un número de jueces que no son honestos. Para eso está la unidad, la sección de investigación judicial. La sección de investigación judicial no ha ido al ritmo que últimamente ha crecido la sección de probidad, por poner un ejemplo. De tal manera que se ha quedado rezagada en el avance de las investigaciones contra miembros del órgano judicial. No ha logrado satisfacer los niveles de transparencia y de energía que se necesitan para desvanecer esa percepción ciudadana de que hay elementos en el órgano judicial que no están siendo transparentes. Eso es lo que hay que fortalecer ahorita. Pero vaya, en el caso este que se menciona, ha habido, pues sí, investigaciones alrededor de la Fiscalía, de la Cámara y de personas detenidas, como es el caso del expresidente Saca. Hay muchos elementos interesantes. Por ejemplo, es bien raro que la Fiscalía se autoallane, como fue el caso de la seccional de la Fiscalía de Aguachapán. Llegó la Fiscalía y se autoallanó para tomar información que pudiera servir en el proceso. El otro elemento interesante es que allanaron también la Cámara de lo Civil para extraer información. Esto para los juicios, de todo el resto de juicios, de una manera impresionante. Y luego de eso tenemos la vinculación que se le hace al expresidente Saca, y allí está faltando algo. Hay un eslabón que todavía no se ha determinado hacia los operadores judiciales que están siendo acusados. Por lo tanto, yo creo que la investigación es buena, la investigación es importante para asegurar la transparencia en el órgano judicial, porque aquí, como en todo, hay corruptores y corrompidos. De tal manera de que no solo es la pasividad del órgano judicial la que se critica, sino que también las personas que van y tratan de influir indebidamente en las decisiones judiciales. Ojo, hay que fortalecer la sección de investigación judicial en la Corte Suprema de Justicia. El hecho de proteger, de autoproteger a los jueces, es un daño tremendo que se le hace al sistema judicial salvadoreño. Yo creo que la Corte Suprema tiene que ser, las salas, la Corte en pleno tiene que ser más agresiva en pedirle más resultados a la sección de investigación judicial, porque estos casos pueden haberse ventilado con anticipación al interior de la sala. El único problema que yo veo es que la sección de investigación judicial es un ente para ellos mismos, no es un ente independiente como es la Corte de Cuentas, ética gubernamental, etcétera. Son ellos mismos los que se autoevalúan. Ese es un problema intrínseco que tiene el sistema judicial. A ver, vamos a ver, Paul, y también, Juan José, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, yo considero que quiero comenzar por señalar que estoy de acuerdo con el doctor Kirio Waldo Salgado, en el que debe de prevalecer el principio de inocencia. Creo que eso es fundamental. Ahora, la corrupción en el órgano judicial es un secreto a voces. Eso es algo que todos los salvadoreños conocen, conversan, y algunos la han tenido que sufrir cuando les toca que enfrentar situaciones en las que tienen que estar ante un juez. Es algo además generalizado. Según dicen, se
según se comenta, se encuentra a todos los niveles. Niveles altos, niveles medios y niveles bajos. Por eso es que es difícil combatirla, porque se autoprotegen, porque no hay mecanismos externos que realmente generen presión sobre el órgano judicial. Primero, hay una sección de investigación judicial, como bien lo señala Félix, pero qué casualidad que no tiene desarrollo. ¿Cómo es posible que un órgano del Estado que concentra el 6% del presupuesto nacional por constitución, que tiene una cantidad de lujos, de gastos que no son realmente necesarios, pero que se ocultan, Que tiene recursos. No es capaz de desarrollar un área tan importante como la que genera la capacidad de autoinvestigarse? Sí. Pero por otro lado sí se promueve, y ha sido bueno, la sección de probidad. Yo he estado de acuerdo completamente y hemos criticado en el periodo en que se le tuvo callada la boca, pero pareciera ser que la sección de probidad la tienen para investigar a otros. Porque cuando han aparecido los casos en que están involucrados los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ellos mismos piden y detienen, ocupan sus influencias para detener los procesos en su contra. Entonces resulta de que para el órgano judicial se puede generar, o más bien en el órgano judicial se puede generar una dinámica en la cual investigan la corrupción ajena, pero no son capaces de investigar la corrupción propia. Creo que lo que hemos tenido esta semana es un ejemplo de una investigación que debió de haberse hecho en otra área, debió de haberse hecho en el área de investigación y no en la fiscalía, generando todos los problemas que ya vemos. Pero yo sí creo que estas investigaciones no van, más bien estos procesos no van a avanzar mucho. Creo que la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República está muy limitada. No veo en ese órgano del Ministerio Público la capacidad de consolidar casos medianamente complejos. Y me refiero no solo a este que se ha abierto esta semana, sino a una serie de casos emblemáticos, y vemos el pasado reciente, en el cual lamentablemente la Fiscalía no está produciendo los resultados que uno desea. Hay casos que no se han logrado judicializar, hay casos que se están quedando en el limbo, muchos casos los está perdiendo la misma Fiscalía en los tribunales. Creo que hace falta mucha capacidad de investigación. El problema de la Fiscalía es que ha montado la conferencia de prensa, se ha convertido en un espectáculo mediático y en la práctica, con el tiempo, no tenemos nada sobre los platos. Es decir, lo que tenemos esta semana es un caso más de corrupción que habrá que investigar, pero que, como alguien dijo, yo dudo que la Fiscalía General de la República tenga la capacidad de hacer una investigación seria y a fondo que permita realmente definir culpabilidades o inocencias en esos casos. Ok, entramos un poco al debate. Te doy la palabra, Paul, cuando regresemos. Me voy a la pausa, regresamos y por supuesto vamos a entrar ya en esa fase de debate, porque aquí hay muchos elementos puestos en entredicho, sobre todo cuando ustedes mismos han identificado todas aquellas aristas que están merodeando el problema. Vamos a la pausa, que no es nuevo, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que siempre se ha dicho y se conoce a secreto y son secretos a voces, ¿verdad? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo considero que tienen que hacer una labor de depuración siempre y cuando se compruebe que los elementos que están trabajando para la nación, para nuestro país, no están cumpliendo su deber. Yo pienso que es correcto. Si algo no funciona, entonces definitivamente es necesario quitarlo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis y este debate sobre lo que cierne dentro de la estructura del órgano judicial,
y esa fragilidad con la que en algún momento e históricamente se ha venido mencionando. Quiero recordarles a ustedes que al comprar un menú campestre puede comprar un menú personal con 99 centavos. Pollo campestre como a ti te gusta. Ahí está la oferta, ¿verdad? Usted compra un menú campestre y por 99 centavos usted obtiene uno completamente casi gratis, ¿verdad? Vamos a ver, Paul, ¿cuál es tu lectura con relación a este tema? Como lo decía, no es nada nuevo. Históricamente se habla de la susceptibilidad o lo frágil que resulta ser el sistema judicial en nuestro país para poder ser, en todo caso, sobornado, ¿no? Voy a aprovechar el privilegio de ser el último de los cuatro de comentar sobre este tema, porque realmente quiero resaltar cosas que cada uno de mis compañeros de panel dijeron. Porque ¿resaltar o cuestionar también? No, es que realmente cada uno mencionó diferentes aristas en una gran falta de institucionalidad en el sistema judicial. Una gran falta de institucionalidad que es compartida por muchas otras instituciones y órganos. Pero como hemos estado siempre esperando que la persona que llega a la institución sea el que funciona, entonces la institucionalidad no existe en relación a que, irrespectivo de qué persona llega a cuál institución, la institución siempre funciona. Por eso es que tenemos la institucionalidad tan débil en el país. Tenemos ejemplos típicos. Juan José mencionaba la sección de probidad, pero esa solo comenzó a funcionar cuando cambió la sala de lo constitucional. Y ahora que hay un bloque de 8 magistrados en la Corte Plena que está bloqueando mucha de la actividad de la sección de probidad, estamos viendo que ya de repente hay mucho letargo y hay mucho estancamiento en los casos. En el caso de la sección judicial hemos tenido ese problema por siempre. Ayer me hizo llegar el abogado Herbert Danilo Vega un informe que él acaba de presentar a la Corte Suprema, porque él ha estado trabajando mucho en tratar de depurar el sistema judicial y tenemos, solo lo que me mandó ayer, son un reporte de 5 páginas que él metió, basado en información que le proporcionó el Instituto de Acceso a la Información y la Corte Suprema de Justicia, de problemas de gente, jueces con embargos judiciales, relaciones de parentesco entre un juez de un juzgado y hasta en la misma cámara a la que tendría que ir una apelación, un pariente, jueces que alcanzaron nota de no satisfactorio en exámenes del CNJ. O sea, es una larga lista, son 5 páginas. Y eso quiero recalcar, no está completo. Entonces falta mucho más todavía. Solo los informes de número de denuncias sobre los casos, sobre los jueces, lleva más de 950 denuncias desde el 96, siguen estando abiertas. ¿Eso qué dice? La sección de investigación judicial no está haciendo su trabajo. Entonces, lo que queremos es realmente que esto cambie, pero no podemos pedirle, es como pedirle al Barcelona lleve su propio árbitro al siguiente partido con el Madrid. No se puede, tiene que ser un árbitro independiente, y el árbitro independiente en la Corte Suprema de Justicia tiene que ser la sección de investigación judicial y no puede ser sumisa a una Corte Plena que está siendo electa por personas de partidos políticos. ¿Por qué? Porque se presta a un problema de conflicto de intereses. Esto no se trata, tú en tu segunda pregunta hablabas de sobornos. No necesariamente tiene que ser un soborno. En muchos casos es un conflicto de intereses. Mi pariente, mi amigo, etcétera. La influencia. Félix habló de corruptores, corrompidos. Es cierto, hay de los dos lados. Ahora, por cada juez corrupto, estoy seguro que hay un abogado defensor corrupto o fiscal corrupto. Uno de los dos. ¿Por qué? Porque uno tiene que influir en el otro para que el otro se corrompa. Tenemos que reconocer que este problema no se trata solo del caso Saca, del caso Tranzas. Yo creo que esto se trata de una débil institucionalidad que no ha tenido un sistema de calibración, de control
que es independiente. Entonces, si queremos resolver el problema, tenemos que resolverlo con procesos, no con personas. Procesos que van a asegurar que funcionan independientemente de las personas que ponemos en los puestos. Pero hay un elemento en adición a lo que estás diciendo, Paul. Los elementos de vulnerabilidad que son más graves en el órgano judicial más que en el órgano ejecutivo. Un elemento. En el órgano ejecutivo no hay puestos vitalicios. Los ministros, viceministros, directores van, llegan, se van, 4 o 5 años, etc. En el órgano judicial los jueces son vitalicios. De por vida, sí. De por vida. Y eso es peligrosísimo. Segundo elemento. Yo creo que debe haber estabilidad y conocimiento, pero tiene que haber algún elemento de control. En segundo lugar, las auditorías de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas ha sido sumamente cuestionada en su trabajo, pero al final la Corte audita al órgano ejecutivo, a las municipalidades, todo lo que tiene que ver con fondos públicos. ¿Por qué la Corte de Cuentas solo audita el presupuesto del órgano judicial? ¿Por qué no va y audita el trabajo de los jueces? Así como audita el trabajo de todas las entidades del sector público. Entonces hay otro elemento que es la supervisión o la fiscalización. Entonces yo creo que falta fortalecer lo que tú decís, la sección de investigación judicial. Tiene que ser independiente del y una mismo verdadera órgano. Contraloría. Exactamente. Ahora, es también entendible los que estamos en los servicios jurídicos, de que cuando hay una decisión judicial que nos es adversa, decir, bueno, es que el juez fue comprado o fue pisteado, como decimos, y recurrir a la sección de investigación judicial para que investigue. Muchos de esos casos no tienen fundamento, pero hay otros que sí pueden tener fundamento. No, y fíjate que algo importante es que de manera periódica, al menos una vez al año o cada 2 años, los jueces deberían de presentar un informe de su estado patrimonial. No nos olvidemos que esos jueces que son nombrados de por vida también tienen una prohibición constitucional de ejercer la abogacía. Es decir, ellos no pueden decir que ganaron un caso y se los pagaron bien, porque ellos tienen que tener un salario decente, bueno, pero como jueces. Eso determina una determinada capacidad de aumentar su patrimonio, si saben administrarlo bien. De repente aparecen jueces con más dinero del que deberían de tener, o aparecen los parientes cercanos o las novias de los jueces con más dinero del que deberían de tener. En ese sentido, yo creo que también hay que fortalecer la investigación por el lado patrimonial, por el lado de que los jueces tengan una obligación de que de manera periódica estén presentando informes. Y la sección de probidad debería de tener a lo mejor un área especial. El problema que tiene la sección de probidad y la sección de investigaciones judiciales es que dependen de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso lo que hace es que ellos pueden investigar del nivel que están para abajo, pero muy difícilmente pueden investigar hacia arriba. Claro, por razones jerárquicas. Ejemplo evidente es cómo se le cayó y se cerró las puertas y se engavetó todo lo que era probidad durante la época de un conocido personaje. Hoy llegó la sala, como bien dice Paul, abrieron las... Y eso es bueno. Pero a la hora de investigarlos a ellos, ¿qué ha pasado? Ahí a la hora de investigar a los mismos magistrados, ahí han habido los problemas que ha tenido, en que los mismos magistrados han intervenido y han llegado a la sala a querer dirigir su propia investigación que están haciendo en su contra. Y hay otra contra. Tercera situación, Juan José, que se sale un poco del tema, pero es muy parecido al tema, muy influyente al tema, que es la sección de investigación profesional. La sección de investigación profesional le compete investigar a los que somos abogados y notarios. E igual ha hecho su trabajo y presenta sanciones, suspensiones de tiempo en tiempo. Pero en este caso de la sección de investigación judicial, hay otro traslape de auditoría y de fiscalización con el Consejo
Nacional de la Judicatura. Ese es el otro Tienen elemento. que Así es. articularse, no están que uno haga solo evaluaciones académicas, está bien, pero el otro tiene que ver las cuestiones éticas, las cuestiones de patrimonio, las cuestiones de transparencia. Ahí es donde creo Y que solo recordarle a los que nos están viendo que tanto la Corte Suprema de Justicia, el CNJ y la Corte de Cuentas, todos son electos como reparto partidario. Entonces, ese es el ahí problema. comienza el tráfico de influencias. Ahí comienza. Y desde ese momento en adelante es una bolita de nieve que el tráfico de influencias se va volviendo más grande, más grande y más grande. ¿Por qué? Porque tú me pusiste ahí, así que yo te tengo que proteger. Y por esa misma razón, yo ya llego con una cola pateada. Hasta que no resolvamos ese problema fundamental, no vamos a salir del hoyo. Es que ahí está el origen de todo. Claro. El origen de todo está en quién nombra a los magistrados. Totalmente. Y hay magistrados que se dan el lujo de decir que ellos los protegen determinados políticos de tal partido. Entonces, ¿qué pasa con estos? Que estos se encargan de elegir o de hacer el lobbying para que se elijan jueces, magistrados, que es una cadena que va respondiendo a aquel partido político o a aquel líder político que les ha ayudado a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto no se va a componer como dije al principio. Aquí hay que hacer un incendio completo. Tiene que dársele fuego en sentido moral, Pero yo moral y pregunto, ético ¿y quién lo va a nombrar? todo el órgano judicial. Es que mira, Juan José, ¿Quién lo va a originalmente nombrar? cuando Así se es. creó el Consejo Nacional de la Judicatura tenía funciones mayores, tenía funciones de poner y quitar, pero en ese momento los magistrados de ese momento le quitaron esas potestades y se las abrogaron ellos mismos. Entonces dejaron al CNJ como postulador y auditor Y capacitado. y capacitador. Hay una cosa Entonces, bien- cambió el concepto original Pero por si el el cual fondo Ahora, del problema independientemente- está en la forma en que se eligen, ¿con quién los va a elegir? ¿Cómo No, se va a se elegir? tendría que ser el órgano legislativo, por supuesto. Regresemos- El tema es cómo. Regresemos No al a tema. través se de cuotas autonombran partidarias. ellos. Ahora, volviendo Es decir, al tema de tranzas. de esta semana. Al tema tranzas. ¿Se sienta un precedente independientemente no que es este cierto, sea? no es creo. cierto. Si Ya este en es cierto tiempos- o no es cierto, creo que está mandando un gran Mira, mensaje. espérame. No, En hombre, tiempos- ahí no ¿no? se está sentando ningún No, precedente. no hay A ver, precedente. ¿qué piensa? En tiempos de Luis Martínez hubo una acusación contra abogados, fiscales y En el oriente. jueces en oriente del país, en el que abarcó más de 60 personas. Sí. Ese caso todavía está en proceso judicial. No se ha completado el proceso. Este caso Tranzas es muy parecido jurídicamente y obviamente también va a tener un largo desarrollo. No es el primero que se ve así que abarca jueces, fiscales y abogados independientes. Ok. Pero es bueno que esto se lleve a la justicia, es absolutamente positivo. Ok, me voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos al siguiente tema. ¿Cuáles son las razones que llevan a tener el atraso para la elección de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República? Me voy a una pausa, no sin antes aprovechar e invitarlos a ustedes a que me acompañen mañana a las 7 de la mañana. Un importante debate bastante técnico con economistas. Estarán con nosotros Max Mojica, experto en temas tributarios, Ricardo Chavarría, abogado, especialista también en temas relacionados de pensiones, Julia Evelyn Martínez, economista y catedrática de la UCA. Así es que mañana 7 de la mañana, Astrid Ávalos y este servidor, muy tempranito por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y ese importante debate sobre la situación económica del país y especialmente sobre el tema de las pensiones y el ajuste presupuestario que, por cierto, el gobierno el día de ayer fijó una posición frente a esa decisión emitida por la Sala de lo Constitucional. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos. Bueno, para mí que está correcto, así es que
es la mejor manera como puede, o sea, así es como debe actuar un fiscal. Si de otra manera no es fiscal. Creo que está bien, ¿verdad? Está bien porque creo que hay demasiada corrupción en el país y demasiada delincuencia. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿y por qué creen ustedes que en este contexto, digamos, de discusión y de cuestionamiento y señalamiento sobre las negociaciones de los partidos y el determinante en este juego, que es gana, como tú lo planteabas, ¿por qué crees que renunció Francis Sabla repentinamente el día de ayer, que obviamente no quiso dar detalles y simplemente... ¿Qué piensan ustedes de eso? Alguien preguntaba acá en la... Mira, hay más preguntas que respuestas. El mismo diputado Sabla todavía no ha dado mayores explicaciones y yo creo que... ¿Tendrá que ver con la línea del partido de votar por lo que se le está cuestionando y él no está de acuerdo en eso porque él ha sido muy... Algo fuerte hay, pero yo creo que él ha sido muy prudente, muy maduro en dejar que se enfríe la sopa para luego ya... sin hígado, sin muchas emociones, va a presentar las razones. Él como ciudadano electo por voto directo tendrá que dar sus explicaciones en su momento. Yo creo que él tiene todo el derecho para hacerlo. Obviamente, si él está pensando en continuar en la política, no podría hacerlo desde la ventana legislativa por las razones legales que ya conocemos. De la Sala de lo Constitucional, pero conociendo al diputado Sabla, pues yo creo que algo importante hay detrás de su decisión. A ver, Paul. Yo creo que no conozco las razones del diputado Sabla, pero yo creo que lo que estamos comenzando a ver en algunos casos, ya tuvimos el caso de Juan Valiente y Johnny Wright en Arena, ahora estamos viendo el caso de... La insurrección legislativa. Yo no sé si lo llamaría insurrección, yo creo que lo llamo... tener decencia. La independencia. No, tener decencia. Y valor, tener valor. Creo que el valor de tener la decencia de decir yo no puedo seguir asociado a esto porque no estoy de acuerdo. Sea cual sea la razón por la cual él tomó eso, o sea, para salirse del partido porque alguna línea del partido es con la cual él no está de acuerdo. ¿Y eso qué dice? No, es que yo renuncio al partido porque ya no estoy de acuerdo con esto. No ha dicho qué es y espero que en algún momento nos ilumine, pero el tener el valor de ser suficientemente decente y seguir los principios es una cualidad que nos hace mucha falta en el país. ¿Cuántos funcionarios le encuentran que la cola está pateada y ahí sigue, mejor agacha la cabeza o no dice nada y después lo promueven? Entonces, mira, yo respeto la decisión que ha tomado Francis. No quisiera especular mientras él no dé las razones, no se conozcan las razones, porque hay muchas especulaciones al respecto. Por otra parte, entiendo que es una decisión difícil, dura, no la toma cualquier funcionario por una tontería, hay algo allá. Pero yo más que el caso de Sabla, lo que quiero señalar es, vean no solo el árbol, vean el bosque. Y el bosque lo que nos está diciendo es que tenemos elementos de crisis en los principales partidos políticos. En uno se está manifestando de una forma, en otro se está manifestando de otra, según su realidad, uno en el gobierno, otros en la oposición, los intereses internos, todo eso incide. Pero tenemos un sistema de 3 partidos, un sistema partidocrático que ha comenzado a entrar en crisis y esas crisis van a ir trayendo poco a poco procesos de transformación. En ese sentido yo lo veo en esa dinámica que se está acelerando ahora ya que nos acercamos a las elecciones. Estos ya son estertores preelectorales. Y lo último, es interesante cómo se expresan a nivel de la Asamblea Legislativa, porque en realidad, a pesar de que las renuncias y los pleitos se dan a ese nivel, en realidad se mantienen correlaciones básicas. Es decir, no se puede estar especulando, es que si el voto de fulano se mueve para acá y si Francis vota de este modo. No, hay correlaciones que van más allá
de las fracciones, y hay un nuevo fenómeno en el cual las fracciones han comenzado a votar divididas. Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno más complejo que lo veámoslo en ese marco. Pero ahora, mira, es la primavera legislativa. Ahora, Juan José. Partidaria. Mira, Juan José, yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay que ver la calidad moral de cada persona. Por supuesto. Yo decía en programas anteriores, cuando me refería a Gana, que ahí había gente de una calidad moral irrefutable. Tal vez pocos, tal vez muchos, no lo sé. Pero Francis Habla era uno de ellos. Y lo que ha pasado en Gana es que en Gana hay dos grupos. Un grupo que está de acuerdo en que Gana se le acerque al FMLN a saber por cuántos millones de razones. Y hay personajes que se encargan de negociar directamente con el FMLN y de transmitir esas órdenes a toda la institución que se llama Gana. Y ahí ves vos a Gana votando unánimemente a favor del FMLN. Bueno, sin embargo, aunque voten, no todos están de acuerdo en votar. No todos están, como se dice, a gusto en votar por el FMLN y las propuestas. Ya salió uno, el señor Sablak, al que yo lo felicito, porque creo que Gana debe de limpiarse, aunque queden 5, pero deben de ser los que queden, que deben de ser 5 personas honestas, buenas, que piensen en el país, porque Gana arrastra el hecho de ser tránsfuga, y tránsfuga quiere decir traicionero, traidor. Entonces Gana se iba superando esa fase en sus primeros años de protagonismo en la Asamblea, pero después se corrompió. ¿Y quiénes la corrompieron? Personas que no se miran, están sin rostro. Pero hablabas de los grupos, y solo mencionaste uno, el que está de acuerdo en acercarse al FMLN. El otro grupo es un grupo que tiene temor. Tiene temor. Porque el FMLN todavía no es un partido que haya olvidado las prácticas anteriores de la guerra. No, miren, es que Gana tomó un rol bien interesante de péndulo en esta última legislatura, pero la misma presión social, la misma opinión de la ciudadanía a través de las nuevas voces que son las redes sociales y otros movimientos, lo ha culminado a ir tomando situaciones bien difíciles. O se hacía del lado del FMLN o se hacía del lado de Arena. Pero en fin, ahora la coyuntura importante es que va a tener un diputado que no va a correr más adelante, que no se ha declarado independiente, pero que pone en problemas la misma elección de la Corte de Cuentas, que aunque se sabe que es con 43 votos, hoy por hoy esa elección la tiene cuesta arriba el partido Gana. No, porque tiene 2 del PCN que votan con el frente. No, pero me refiero al partido Gana, Kirio. Me refiero a las aspiraciones del partido Gana de poner a determinadas personas. Y además hay un acuerdo tácito entre los partidos que van a tratar de buscar una mayoría de consenso sobre la Corte de Cuentas para que no sea acusada de ser solo 43 votos. Ese es lo que se dice. Sin embargo, yo solo quería resaltar una cosa, y tú casi lo tocaste. Tenemos una tremenda oportunidad. Bueno, el diputado Sabla tiene una tremenda oportunidad. La ciudadanía estamos expectativos de ver qué es lo que los independientes, los no partidarios, pueden traer a la mesa, qué rol pueden jugar en la Asamblea Legislativa desde las elecciones siguientes en adelante. Pues usted, diputado Sabla, de aquí al final de mayo, tiene la oportunidad de demostrarnos lo que un diputado no partidario podría estar haciendo en la Asamblea Legislativa. Usted podría ser esa ventana de transparencia que nos ayuda a los ciudadanos a entender realmente dónde están los casos tranzas dentro de la Asamblea. Usted mismo podría estar
abriendo mucha de la información que siempre se niega porque obviamente no se quiere revelar. Usted mismo puede comenzar a contarnos quiénes son los que están intercambiando favores, quiénes son los que están pidiendo votos a cambio de qué. Usted tiene la oportunidad de darle un poco de credibilidad al lado, a la función de un diputado no partidario. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra porque ya se nos está agotando el tiempo. Regresamos en cuestión de segundos y por supuesto con el análisis concluyente y propositivo de nuestro programa de los viernes, de la cual nos sentimos muy pero muy agradecidos con ustedes de ese voto de preferencia que a lo largo de estos casi 6 años, vamos hoy para este año, ¿verdad, doctor Salgado? 6 años, vamos, ¿verdad? a cumplir 7 años 7 años, el 3 de diciembre. 3 de diciembre, 7 años. Si es que todavía nos aguantan aquí. Claro que sí, por supuesto. Aquí los aguantamos, o nos aguantamos todos. Así es que gracias, agradecemos desde luego esa fiel preferencia a nuestro programa. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Y estamos hablando de, bueno, qué futuro político le espera a una decisión de alguien que renuncia a su partido y entra desde luego bajo la corriente o figura de la cual no se puede, que es la no partidaria. Exacto, ¿sí? El caso de Francis. Falta una decisión de la Sala de lo constitucional aclarando la vigencia. ¿Qué es lo que ha pedido Félix? Aclarando la vigencia de una disposición transitoria. Eso va a venir a aclarar mucho. Ojalá que lo de antes de que el Tribunal Supremo Electoral se ponga en problemas. Bueno, ya han habido un par de declaraciones de magistrados del tribunal diciendo que el fallo estaba bastante claro y que sienten que la reforma lo único que hace es legisla la misma cosa que fue juzgada como inconstitucional. Entonces, que le dan más preferencia al fallo de la sala original que a la reforma. Sin embargo, Félix Ulloa, quien fue el que presentó la demanda, que logró el fallo de inconstitucionalidad sobre ese artículo, el 9C creo que es, ¿sí? Del decreto 555, en julio él pidió la aclaración de la sala porque hay un considerando que dejaba dudas, y ahora que ha habido ya la publicación en el diario oficial de la reforma que volvió a crear un artículo inconstitucional en el artículo transitorio, ahora le está pidiendo a la sala que lo inhabilite y con esa aclaración que se establezca lo que se va a hacer. El contento es Juan José, que está esperando cachar algo de lo que yo creo que no. Es broma. Gracias. No, fíjate que lo interesante es qué va a resolver la sala. Lo que la sala dice es lo constitucional independientemente de este texto, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es que todo esto tiene trasfondo político. Es decir, los renunciantes que tienen posibilidad de pasar de un partido político a una competencia independiente no son gente pobre. Todos son gente con suficientes recursos financieros como para poder empujar un esfuerzo de este tipo. Y creo que va a ser todo un juego interesante en que la ciudadanía va a poder escoger entre diputados partidarios y diputados no partidarios. Yo no estoy hablando de diputados independientes. Cada vez que me hablan independiente, pregunto, suena feo. ¿Independiente de quién? Suena ilusorio, sí, es no partidario. Pero en todo caso, creo que hay un fenómeno. El problema que hay es el tiempo. Sí. Hay plazos electorales que no se pueden saltar. Y aunque se les habilitase un derecho, si ese plazo electoral ya precluyó o ya terminó, definitivamente van a tener que esperarse por más tiempo para la siguiente elección. Recuerden que en este momento ya los candidatos partidarios están definidos. Era el 3 de agosto la fecha última que había para que todos los partidos políticos definieran en elecciones internas sus candidatos. Eso ya no se puede modificar, ya es una realidad
que está en este momento solo pendiente del llamado del tribunal a la convocatoria de elecciones para pasar a la inscripción. Por lo tanto, el tiempo, así es que hay para conseguir las firmas, iniciar ese proceso de cada uno de los independientes, es realmente corto. Incluso hay un independiente en el caso del Departamento de la Libertad que entiendo que ya tiene un ratito de haber comenzado. Hay una dinámica, el señor Ocampo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral. Pero hay varios. Ayer tuve acá a Leonardo Bonilla, aquí tuve a Guillermo ¿qué? Langenegger. Hay como una docena de personas que han expresado ese interés, pero ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral ha definido el formato para los papeles de los libros de las firmas. Entonces, si te imaginas, 4 de octubre tenés que inscribir candidato. Son 60 días para recolectar las firmas. ¿Eso qué significa? 4 de septiembre, 4 de agosto. O sea, no hay fecha. Estás a mes y medio de la fecha y todavía no tenés un formato. Yo creo que hay muchas preguntas que hay que hacer sobre la voluntad de permitirlo. Esas son ya las realidades, que estamos enfrentando. ¿Quiénes son los que controlan el Tribunal Supremo Electoral? ¿Son verdaderamente independientes? No. En realidad, todos sabemos, así es, todos sabemos de que en el fondo, mientras no haya reforma del sistema político, no va a haber reforma de la institucionalidad democrática. Lo que hacen las sentencias, en este caso de la sala, es llevar a los partidos a que enmascaren mejor el control de muchas de las estructuras institucionales. Ok, el tiempo se me fue, ¿Sí, doctor? No, entonces debo entender que es posible que el Tribunal Supremo Electoral retrase todos estos trámites para que no se inscriban los partidarios porque no le convienen los partidos políticos. Bueno, esas, pues sí. Podría ser, pero no necesariamente. Pero hacia ahí va. ¿Cuántas firmas son las que tienen que... Tomen en cuenta la cantidad de trabajo que también tiene el tribunal. ¿Cuántas firmas tienen que conseguir, Juan José Martel? Son 12,000, ¿verdad? En San Salvador son 12,000. 12,000 San Salvador. 9,000 en La Libertad, firmas. Sí, ajá. Pero siempre necesitas el camino. Mira, ayer lo abordé ese tema. El camino lo tienen empedrado. Sí. No, además no son 12,000 firmas. Y los partidarios, mira, Juan José, y los partidarios tienen una autopista. ¿O no? Es una autopista la de los partidarios. Definitivamente, es decir, las facilidades son mucho mayores y más para los partidos grandes. Juan José, gracias por haberme acompañado, gracias Paul, gracias también doctor Salgado, gracias Garrid, deseamos lo mejor y la pronta recuperación para Julio Valdivieso. Por mi parte, esto es todo por hoy, mañana los espero en radio, 7 de la mañana, muy interesante la temática que vamos a tener, desde ya pues no se lo pierda, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.